En esta presentación haré una breve introducción a los principales aspectos de la vivienda en Singapur. Me enfocaré en los proyectos desarrollados por el gobierno, dejando de lado los condominios privados. En su mayoría, los proyectos residenciales en Singapur son edificios de varios niveles. Incluso desde los inicios de la planificación de vivienda social en los 60, la mayoría de los proyectos iniciaron con alrededor de 5 pisos. En muchos casos esos proyectos no tenían elevador. Sí existen viviendas con lote propio de 1, 2, 3 pisos, unidades independientes. Sin embargo, estos casos son la excepción y son ubicados en zonas con mucha plusvalía, dado el valor de la tierra en este país. Cuando yo vivía en Taiwán, la impresión de lo que un buen edificio estaba muy distorsionada por la imagen que el mercado de la construcción taiwanesa usa para incrementar las ventas de los edificios residenciales. La mayoría de los nuevos proyectos en Taiwán están hechos con muro cortina, enormes cantidades de vidrio en las fachadas y materiales importados que no tienen ningún propósito específico o ninguna apreciación por la imagen local del país. Se usan diseños de modelos importados que dan una imagen de vivienda moderna y de más alto estatus para poder vender. El tratamiento que se da a los factores climáticos es nulo o, en el mejor de los casos, sumamente pobre. Volviendo al caso de Taipei, en los nuevos edificios habitacionales que se han construido en los últimos años, básicamente tienen un solo propósito y ese propósito es vender. No se llevan a cabo con un planeamiento propio, no, no tienen un orden urbano y en la mayoría de los casos termina chocando con las viviendas más antiguas que llevan décadas de haberse construido. Los dueños de las propiedades muchas veces no venden hasta obtener un precio exorbitante y esto incrementa aún más los precios de los nuevos condominios, haciendo que el dinero se invierta en la compra de lote y no en el diseño o la calidad de los materiales. Este es todo un tema aparte que requiere más tiempo y un tratamiento independiente. Por ahora no deseo enfocarme en ello y voy a continuar hablando de la situación aquí en Singapur, que es muy diferente. Este mapa muestra en rojo las zonas con proyectos de vivienda social. No existe un aislamiento de estos proyectos y se cuenta con acceso apropiado para todos los residentes en el entorno urbano. Por ser un país pequeño y con un sistema de metro, se puede vivir en cualquiera de los sectores y se cuenta con básicamente una igualdad de servicios y condiciones. El sector central que aparece vacío en este mapa en realidad es el Distrito Central de Negocios. En él hay edificios residenciales, pero basado en mi experiencia, de lo que he podido ver, en su mayoría son edificios con un precio sumamente elevado y destinados para la clase económica más pudiente del país. Con el fin de poder basar mis comentarios y referencias en situaciones más realistas, me referiré en la gran mayoría de mis comentarios a la zona residencial donde ahora vivo. Esta zona se llama Hokan y está ubicada en el norte de la isla. Esta imagen satélite muestra el cuadrante residencial donde yo vivo. Es una cuadra de aproximadamente 400 metros en el extremo norte. Tiene más de 20 edificios residenciales, una escuela primaria, un centro comercial, varios edificios de parqueos, creo que 1 o 2 edificios de parqueos en realidad, una cancha de baloncesto, varias guarderías y muchos lugares de recreación para el público general. Como mencioné anteriormente, mi imagen de lo que la vivienda en altura estaba muy distorsionada antes de venir a Singapur. La primera vez que vine a Singapur y pude ver los HDB fue casi traumático. Me parecieron edificios de la edad de piedra, sin vida, sin color y uniformados, sin identidad propia. Este concepto no estaba tan lejos de la realidad y creo que estaba basado en hechos.
Sin embargo, no era una apreciación justa, pues solo pude ver partes, zonas específicas residenciales del país, no pude ver todo. Y muchas de ellas, muchas de estas zonas tienen muchas décadas de haberse construido. Cuando pude entender el contexto histórico con el que se construyeron, mi forma de ver los HDB cambió radicalmente. Por supuesto que hay una uniformidad enorme en los edificios. Muchas veces todo lo que se puede ver en alrededor son HDB, únicamente HDB, nada más. Esto ha sido manejado con varias formas de arte urbano por el gobierno y los residentes para crear una cierta identidad propia en los edificios y que no sean solo un número. Además de este arte urbano que acabo de mencionar, se cuenta con un manejo enorme de paisajismo que aumenta la calidad de los edificios y su interrelación con el contexto urbano. Cuando uno camina por las aceras en estas zonas residenciales, entre los edificios, a través de las cuadras, siempre se puede gozar de una buena sombra que los árboles proveen, una buena brisa. Y esto es vital en un país con las condiciones climáticas de Singapur. Básicamente, y sin exagerar, es como vivir en un parque. Para muchos afortunados que viven en los pisos 3, 4, en los pisos de nivel 3 a nivel 10 aproximadamente, la vista siempre va a un árbol, a una palmera. Hay gente aún más afortunada en proyectos que están localizados a las afueras de las reservas de agua y los parques municipales y tienen una condición aún más placentera. Es un hecho que al tener un grupo tan elevado de personas viviendo en un espacio tan reducido, se debe proveer de servicios y espacios para el convivio comunal. En el caso de los HDB, es común encontrar en todas las cuadras diversos espacios comunes, zonas de deporte, nichos cubiertos, espacios recreativos para jóvenes, playgrounds para niños pequeños. Estos últimos están casi siempre siendo usados. Uno de los aspectos que más me impresiona y que más me agrada personalmente es el espacio que se deja libre en el primer piso de los edificios. Muchas personas viven en unidades localizadas en el primer nivel y en muchos edificios se reserva el espacio para oficinas de las juntas locales o las guarderías. Sin embargo, en su gran mayoría, el espacio en el primer piso se usa como una especie de atrio, con teléfonos públicos, mesas, sillas, parqueos para bicicletas, entre otros. Además de servir como un espacio social, sirve también como un refugio durante la temporada de lluvias. Esta imagen corresponde a la entrada de uno de los centros de estudio locales aquí en el bloque de Hokan. Y las dos imágenes a la derecha son de dos diferentes centros comunales que tenemos en esta cuadra. Los centros comunales son usados para todo y de verdad es para todo, en el buen sentido de la palabra. Como este es un país con tres principales grupos étnicos y por ende religiosos, los centros comunales son usados para bodas, fiestas de cumpleaños, celebraciones culturales e incluso funerales. Un aspecto que permite la obtención de puntos del criterio Green Mark para edificios sostenibles es la existencia de cubiertas, techos, que conecten los edificios y las paradas de buses. En los HDB esto está siempre presente. Incluso existen puentes peatonales que facilitan el viaje de una parada de buses a la unidad habitacional. En este bloque específicamente se puede caminar por más de 300 metros cubierto con techos en las zonas peatonales. Esto es sumamente importante y valioso porque aquí llueve la mayor parte del año. Otro aspecto importante a considerar cuando se diseña un edificio de altura con alta densidad es el manejo de la basura. Aquí la regla es usar ductos verticales ubicados en la mayoría de los casos frente a los elevadores, en el lobby de cada piso.
Por regla deben estar naturalmente ventilados y la basura siempre se debe colocar en bolsas cerradas. Esta basura al final de bajar por el ducto se deposita en un contenedor que está en el primer piso. Estos contenedores trabajan muy similar a los camiones de basura, son cerrados y se les da un mantenimiento constantemente. Además de esta política de manejo de la basura, hay una política muy grande de reciclaje. Esta política de reciclaje, de manejo de desechos, eh, ha crecido mucho desde el año pasado. Anteriormente, para depositar los desechos se tenía que caminar varios, tal vez 100, 200 metros. Actualmente se coloca un contenedor para reciclaje en el primer piso de cada edificio. De esta manera se ha logrado incrementar, se ha logrado incentivar las políticas de reciclaje, la cultura de reciclaje entre los habitantes. Reducir los costos de construcción es primordial si se desea que la totalidad de los residentes o la gran mayoría de los residentes en un país tenga vivienda propia. Este criterio es evidente en el diseño de los HDB. Hay varios aspectos en el diseño interior de las unidades habitacionales y de los edificios en general que me gustaría discutir ahora. Sin embargo, creo que uno de los más curiosos es la forma en que se hace el secado de la ropa, por ejemplo. Aquí a nadie le da pena colgar las cosas en el exterior de la casa y es parte de... Es muy natural en el paisaje urbano ver eh, piezas de bambú atravesadas de un extremo a otro en las fachadas con todo tipo de ropa colgada. Con esto se logra una reducción en el espacio de construcción, ya que no se necesita áreas internas para tendido. Y también se logra la reducción de consumo eléctrico, ya que la mayoría de la gente no usa secadoras. Claro, hay accidentes que se dan y más de una vez uno se encuentra alguna prenda del vecino colgando un árbol o en las aceras alrededor del edificio. Otro aspecto interesante es el manejo de las instalaciones mecánicas. Todas las instalaciones mecánicas, sin excepción, en los HDB están expuestas. Al menos en la mayoría de los edificios con los que que he podido ver en mi experiencia. Esto me parece que se hace con el fin de facilitar el mantenimiento y también reducir los costos. En el futuro voy a referirme al diseño interior de las unidades habitacionales y podré detallar más el tema de instalaciones mecánicas y eléctricas. Referirse a la historia del desarrollo de la vivienda social en Singapur tomaría mucho tiempo y lamentablemente tendré que ser breve ahora. Sí es un hecho que en la región sur de Asia Singapur es un referente importante. Es un ejemplo a seguir, pues en muy poco tiempo ha logrado desarrollar un sistema que que proporciona vivienda digna a los habitantes, a los residentes del país. Este gráfico muestra el crecimiento en porcentaje de la población viviendo en HDB y se puede ver cómo se logró básicamente pasar de 0 a un 80% en 25 años. Y estamos hablando que en los 60 fue cuando el país recientemente se consolidó. La reducción que se ve al final de un 87 a un 82%, tengo entendido, me parece que se debe más que todo a que en los 90 y por la buena situación económica del país, se dio un crecimiento en edificios privados, edificios de condominio. Mucha gente posiblemente prefirió vivir en un tipo de vivienda un poco más lujosa. Además de crecer porcentualmente, el desarrollo de los HDBs se ha dado de la mano con el crecimiento de la población del país. Esto se puede ver en este gráfico. Hay muchos aspectos interesantes referentes a los HDB en Singapur. Espero poder tratarlos a futuro, especialmente me gustaría poder hablar de los diferentes tipos de tipología. Esta presentación me refería a los aspectos generales de la comunidad, de la interacción de los edificios y los diseños de las cuadras.
Sin embargo, es un tema muy interesante poder hablar de las diferentes tipologías de diseño de las viviendas y los criterios utilizados en la aplicación de estrategias pasivas de diseño. El crecimiento de los HDB es una constante en este país. Muchas mejoras se han dado en los diseños y el tipo de materiales. El proceso de construcción, ahora se utiliza mucho sistemas prefabricados. Se puede ver que ha agilizado enormemente la construcción. Eh, Esto básicamente por la gran demanda que se da en el país. Hay políticas muy innovadoras que facilitan que parejas recién casadas puedan aplicar a una vivienda propia con ayuda del gobierno y reducir enormemente los gastos de vivienda. La vida en los HDB es una vida de comunidad, es una vida de compartir e interactuar con los vecinos. Es una vida muy llena de tranquilidad y es el estilo de vida que la mayoría de la gente en Singapur tiene. Por supuesto, ahora con el incremento en el número de condominios, las cosas han cambiado. Muchos extranjeros viven en condominios también, no todos viven en HDB. Y cambia mucho el panorama, la percepción del país cuando uno vive en un lugar así. Realmente se llega a convivir con la realidad, con la cultura del país, de lo que es Singapur. Por supuesto, no todos los diseños de HDB son óptimos. Varios de los diseños presentan problemas y muchas ocasiones por querer ahorrar materiales o querer ahorrar dinero se toman decisiones muy riesgosas y eso lo podré evaluar más adelante, no lo voy a detallar en este momento. Lo importante es contemplar el hecho de que Singapur tiene un sistema de vivienda social altamente desarrollado, se podría decir muy justo para todos y que ha permitido que la mayoría de las personas tengan vivienda propia. Al inicio de la presentación yo mencioné Taiwán, no con el hecho de atacar la situación de Taiwán. Yo vivía allá por más de 8 años, soy muy familiarizado con la situación y creo que uno de los problemas que presenta un país como Taiwán y que posiblemente Costa Rica esté presentando o presentará más seriamente en el futuro es que no hay un control del mercado de la vivienda. El mercado es básicamente privado. Las personas que quieren comprar casa tienen que comprarla de desarrolladores privados. El gobierno no controla, no garantiza y no provee a sus habitantes. En este caso, en Singapur, el hecho de que el gobierno construya la mayoría de las viviendas no solo permite abaratar los costos y establecer un buen diseño que ha sido aprobado por las entidades reguladoras, también permite crear una zonificación y un control de desarrollo en el país. Creo que esto es un ejemplo que Costa Rica podría tomar en el futuro, ya que nuestro país, pese a que es más grande que Singapur, tiene la mayoría de la gente viviendo en el área metropolitana y la densidad de Singapur, por supuesto, es mucho mayor. Es uno de los países con mayor densidad poblacional en el mundo. Pero en nuestro país, en Costa Rica, también tenemos alta densidad en las zonas rurales y tener una visión a futuro es sumamente importante en estos momentos. Así que los invito a todos a que por cuenta propia investiguen un poco más de cómo trabajan los HDB, de cómo se han desarrollado y cuál es el futuro de los HDB. Espero también en el futuro poder hablar más de ese tema que es sumamente interesante.